Sean bienvenidos al canal Virginia Beckett Fact Checks La Luz del Mundo. Hoy les traigo la lectura de mi traducción de la moción sobre la orden de protección que fue presentada el 10 de octubre de 2025 en el caso federal penal Estados Unidos contra Nazón Joaquín García y otros del Distrito Sur de Nueva York. Sin más preámbulo, continuamos con la lectura. Estimada jueza Presca, conforme a la regla 16, inciso D, de las reglas federales de procedimientos penales, el Gobierno solicita respetuosamente que se dicte la orden de protección propuesta, entre paréntesis la OPP, adjunta como anexo A. La OPP es necesaria en este caso, dada la naturaleza de los cargos y la sensibilidad de la evidencia que se proporcionará durante el descubrimiento. El gobierno y los abogados del acusado Nazón Joaquín García, entre paréntesis Nazón, han aceptado la mayoría de las cláusulas de la OPP. Los abogados de Nazón se oponen a las cláusulas de vista exclusiva del abogado, entre paréntesis VEA, de la OPP, las cuales exigen que los abogados defensores mantengan la posesión exclusiva del material proporcionado bajo esa designación y no revelen su contenido a los acusados hasta que el gobierno o la corte modifiquen la designación VEA de dicho material. Orden de protección propuesta, párrafos 4 y 9. Nota al pie 1. Nazón asimismo solicitó que el gobierno incluyera un acuerdo expreso en el párrafo 16 para permitir que la defensa proporcione material de revelación a testigos e investigadores extranjeros. La OPP ahora incluye esa modificación. El gobierno tiene entendido que los coacusados Nazón, Eva García de Joaquín y Joram Núñez Joaquín se adhieren a la postura de Nazón con respecto a la orden de protección propuesta. Por las razones que se exponen a continuación, la OPP debe ser dictada en su totalidad. 1. Antecedentes. La acusación vigente, entre paréntesis la acusación, les imputa a Nazón, Rosa Sosa, Azalia Rengel García, Eva García de Joaquín, Joram Núñez Joaquín y Silem García Peña delitos federales de crimen organizado, pornografía infantil y tráfico sexual, incluyendo delitos de obstrucción relacionados con el tráfico sexual. La acusación alega que los acusados participaron en la empresa Joaquín LLDM, un grupo que durante años explotó a miembros de la Iglesia a la Luz del Mundo. Nazón, García de Joaquín y Núñez Joaquín fueron detenidos en Estados Unidos el 10 de septiembre de 2025 y los otros tres acusados permanecen prófugos, probablemente en México. El material de descubrimiento conforme a la regla 16 en este caso incluye, entre otras cosas, una cantidad considerable de evidencia almacenada electrónicamente, entre paréntesis IAE, que comprende datos obtenidos de numerosos teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento de datos, cuentas de iCloud, cuentas de correo electrónico, registros financieros, registros de viajes, fotos y videos e informes policiales. Alguna de la IAE contiene material altamente delicado que, de ser revelado prematuramente, podría a. comprometer la privacidad y la confidencialidad de individuos y entidades, b. obstaculizar la investigación en curso del gobierno de individuos no detenidos y no imputados, y c suponer un riesgo de publicidad perjudicial previa al juicio si se difunde públicamente. Un subconjunto del material en este caso es de naturaleza delicada y sexualmente explícita, y su divulgación podría conducir a la identificación de víctimas y testigos. Otra evidencia contiene información personal identificatoria, entre paréntesis IPI, de las víctimas, incluidas aquellas que fueron victimizadas cuando eran menores de edad. Contiene cientos de fotos y videos que muestran material de abuso sexual infantil, entre paréntesis MASI, también conocido como pornografía infantil, así como fotos y videos adicionales de carácter sexualmente sugestivo de menores y adultos jóvenes. La OPP contiene varios protocolos diseñados para proteger contra los daños que podrían derivarse de divulgaciones no autorizadas de materiales de la regla 16 y otros materiales proporcionados conforme a Brady, Giglio, la ley Jenks y la sección 3500 del título 18 del Código de Estados Unidos. La OPP contempla que el gobierno proporcionará estos materiales marcados con determinadas designaciones, entre ellas material de revelación, material sellado, material de posición exclusiva del abogado y material de vista exclusiva del abogado. Orden de protección propuesta, párrafos 1 a 4 y 12.
Cada una de estas designaciones conlleva diferentes restricciones sobre el uso y la diseminación del material. La designación de vista exclusiva del abogado, por ejemplo, impide a la defensa compartir el material vea o el contenido de dicho material con cualquier otra persona, incluidos los acusados, excepto con el personal cuya conducta sea responsabilidad del abogado defensor. Orden de protección propuesta, párrafo 9. Aunque la OPP establece que las designaciones de divulgación del gobierno son en principio vinculantes, la OPP incorpora un procedimiento para que la defensa solicite la eliminación o modificación de esas distinciones para elementos concretos del descubrimiento. Orden de protección propuesta, párrafo 12. En consecuencia con la norma local 16.1, la OPP exige que la defensa y el gobierno primero se reúnan y discutan acerca de cualquier disputa sobre las designaciones. Si las partes no pueden resolver la disputa por sí solas, la OPP establece que la defensa puede solicitar a la Corte que modifique las designaciones pese a la objeción del gobierno. Este procedimiento es común en este distrito y funciona bien. Por ejemplo, el gobierno con frecuencia proporciona el material de la ley Jenks antes de lo exigido reglamentariamente, y en un principio marca parte o la totalidad de ese material con una designación vea. Sin embargo, una vez que el caso se acerca al juicio, el gobierno a menudo acepta eliminar su designación vea para el material de la ley Jenks y convertir esa designación a las designaciones menos restrictivas de posesión exclusiva del abogado o de material sellado. 2. Legislación vigente. La regla 16, inciso D, establece que, por causa justificada, la Corte puede denegar, restringir o posponer el descubrimiento o inspección, o conceder otra medida cautelar apropiada, citando las reglas federales de procedimientos penales. Las notas del Comité Asesor sobre la enmienda de 1966 a la regla 16, inciso D, sostienen que la Corte debe considerar, entre otras cosas, la seguridad de los testigos y otros, un peligro particular de perjurio o intimidación de testigos y la protección de información vital para la seguridad nacional. Estados Unidos contra Urena. Citación. La obligación de demostrar la existencia de una causa justificada recae en la parte recurrente, que debe demostrar que las restricciones propuestas abordan un perjuicio claramente definido, específico y grave. Estados Unidos contra Smith. Citación. Las órdenes de protección en casos penales son habituales y cumplen funciones importantes, especialmente cuando, como en este caso, el gobierno planea proporcionar una serie de materiales de descubrimiento de manera expedita. La Corte Suprema ha resuelto que el tribunal de primera instancia puede y debe, cuando sea apropiado, imponer al acusado y a su abogado órdenes ejecutables contra la divulgación injustificada de los materiales que pueden tener derecho a inspeccionar, citando Alderman contra Estados Unidos, citación. Está firmemente consolidado que la necesidad de proteger la seguridad y la privacidad de los testigos constituye una causa justificada para dictar una orden de protección. Véase, por ejemplo, Estados Unidos contra Maxwell. Citación. Entre paréntesis, en términos generales, es indiscutible que existe un interés sólido y específico en proteger las identidades de las presuntas víctimas y testigos en este caso, que justifica restringir la revelación de sus identidades. 3. Discusión. Aquí no existe ninguna disputa respecto de que una causa justificada respalda que se dicte una orden de protección o de que la vasta mayoría de las cláusulas de la OPP son apropiadas, incluyendo las cláusulas de material de revelación, material sellado y de posesión exclusiva del abogado, entre paréntesis PA, orden de protección propuesta, párrafos 1 a 3 y 5 a 7. La única disputa es si la orden de protección debería contener un protocolo para marcar material con una designación vea, no si alguna pieza concreta del descubrimiento debe marcarse con esa designación. En este caso, que implica importantes preocupaciones en cuanto a la seguridad de los testigos, la obstrucción y la privacidad, es apropiado establecer un protocolo de designación vea. Los acusados están imputados en el primer cargo con obstrucción de la investigación sobre su conducta indebida, al haber destruido evidencia e intimidado a las víctimas. Debido a esto, existen importantes preocupaciones en cuanto a la seguridad de los testigos y la obstrucción. El material de descubrimiento también implica considerables preocupaciones en cuanto a la privacidad de los testigos.
El descubrimiento conforme a la regla 16 incluirá un pequeño conjunto de materiales que el gobierno designaría en un principio como vea, sujeto a una redesignación más cerca del juicio o si la defensa plantea una objeción bien fundada a la designación de documentos concretos en un plazo anterior. El propósito de marcar estos materiales como vea es facilitar su pronta revelación sin censuras laboriosas y que requieren mucho tiempo, lo que podría retrasar la entrega de evidencia. Estos materiales contienen principalmente 1. La información personal identificatoria de las víctimas, incluidas aquellas que fueron víctimas cuando eran menores de edad, lo que requeriría extensas censuras que no pueden completarse en un corto periodo de tiempo. Y 2. Material delicado y sexualmente explícito, cuya revelación podría conducir a la identificación de víctimas y testigos, y que no puede censurarse rápidamente en la práctica. La inclusión de un protocolo de designación BEA facilitará la pronta entrega de evidencia, que permitirá a la defensa recibir más rápidamente los materiales y revisarlos sin censuras que limitarían la información visible para la defensa en esta fase del proceso. El protocolo de designación BEA asimismo ayudará al gobierno a proporcionar a los abogados defensores los materiales antes de lo que se requeriría en otras circunstancias. Por ejemplo, en otros dos casos que también involucraban a múltiples presuntas víctimas de tráfico sexual, las partes acordaron una orden de protección con una designación BEA, lo que le permitió al gobierno acceder a proporcionarle a los abogados defensores en el futuro los materiales de la ley Jenks y 3.500 con bastante antelación al juicio para ayudarles en su preparación. El gobierno marcó en un principio este material con una designación BEA y posteriormente acordó redesignar el material cerca de la fecha del juicio. Véase Estados Unidos contra Alexander, citación. Entre paréntesis, calendario en el que el gobierno presentará el material 3500 con una designación B al 27 de octubre de 2025 y redesignará automáticamente ese material eliminando la designación BA el 8 de diciembre de 2025, antes del juicio del 5 de enero de 2026. Estados Unidos contra Combs, citación. Entre paréntesis, calendario en el que el gobierno entregó material 3500 con la designación BEA el 21 de marzo de 2025 y automáticamente redesignó el material eliminando la designación BEA el 4 y el 18 de abril de 2025, antes del juicio del 5 de mayo de 2025. Este proceso permitió a los abogados defensores acceder a las declaraciones de los testigos de la Fiscalía mucho antes de lo que les correspondería legalmente. Véase, por ejemplo, Estados Unidos contra Pérez, citación. Entre paréntesis, la Corte no tiene autoridad para ordenar la revelación previa al juicio de las declaraciones de los testigos, que solo pueden proporcionarse en virtud de la ley Jenks. De acuerdo con Estados Unidos contra Copa, entre paréntesis, hemos resuelto anteriormente que la ley Jenks prohíbe a un tribunal de distrito ordenar la revelación previa al juicio de las declaraciones de los testigos. Con una designación BEA, el gobierno está dispuesto a seguir la misma práctica general que en Alexander y Combs. En ausencia de una cláusula BEA, el gobierno no estaría dispuesto a proporcionar las declaraciones de los testigos mucho antes de lo exigido legalmente. Los abogados defensores le han reclamado al gobierno que una cláusula B infringiría los derechos de la sexta enmienda de los acusados al prohibir a los abogados defensores discutir cierto descubrimiento con sus clientes. Esa preocupación es infundada. Las cláusulas BEA de la orden de protección propuesta no están diseñadas para obstaculizar la capacidad de los acusados para preparar una defensa o su derecho a un abogado. Por el contrario, las cláusulas BEA están diseñadas para facilitar la entrega de evidencia más temprana y ampliamente de lo que sería práctico de otro modo, y más aún exigido legalmente, de manera que los abogados defensores y su personal puedan hacer un uso eficiente de esos materiales. En casos que implican preocupaciones considerables sobre la seguridad de los testigos y la obstrucción, como en este, las Cortes suelen dictar órdenes de protección con designaciones BEA pese a las objeciones de la defensa basadas en el argumento de la sexta enmienda que han planteado los abogados defensores. Véase, por ejemplo, Estados Unidos contra Ho Wan Kwok. Citación. Entre paréntesis, dictando una orden de protección que incluía una cláusula BEA, pese a la misma objeción basada en la sexta enmienda. En todo caso, la objeción de los abogados defensores al uso de las designaciones BEA es prematura. Esta es una simple moción procedimental. El gobierno está solicitando que la Corte dicte una orden que establezca un protocolo para que el gobierno exponga cómo cree que deben manejarse ciertos materiales de descubrimiento y para que la defensa plantee cualquier objeción a las posturas del gobierno sobre ese tema. El gobierno no está solicitando actualmente a la Corte que se pronuncie de manera concluyente sobre si algún documento en particular puede estar restringido por BEA.
De hecho, la orden de protección propuesta contempla expresamente que las partes continúan discutiendo y, de ser necesario, presenten mociones para resolver cualquier disputa sobre las designaciones DEA. Sería prematuro ahora, antes de que se haya entregado la evidencia, que la Corte se pronuncie sobre cómo interactúan los argumentos de la defensa basados en la sexta enmienda y las preocupaciones considerables del gobierno sobre la seguridad de los testigos, la obstrucción y la privacidad descritas anteriormente, para resolver disputas meramente teóricas sobre las designaciones DEA. Sería más apropiado que la Corte esperara pronunciarse sobre los argumentos de la defensa basados en la sexta enmienda hasta que se haya materializado una controversia sustantiva sobre la designación BEA de documentos concretos, de conformidad con los procedimientos de la orden de protección propuesta y se haya formulado en una moción adecuada. Por las razones expuestas anteriormente, el Gobierno solicita respetuosamente que la Corte dicte la orden de protección propuesta. Respetuosamente presentado por J. Clayton, fiscal de los Estados Unidos. Anexo A. Propuesta de orden de protección. A petición de los Estados Unidos de América y habiendo solicitado los acusados descubrimiento conforme a la regla 16 de las reglas federales de procedimientos penales, la Corte por la presente resuelve y ordena lo siguiente. Categorías. 1. Material de revelación. El gobierno hará la revelación a los acusados de documentos, objetos e información, incluyendo información almacenada electrónicamente, entre paréntesis IAE, como cortesía o conforme a la Regla Federal de Procedimientos Penales 16, la sección 3500 del título 18 de los Estados Unidos y la obligación general del gobierno de entregar material exculpatorio e impugnatorio en casos penales, todo el cual se denominará aquí material de revelación. El material de revelación del gobierno puede incluir material que 1. Afecte la privacidad y confidencialidad de individuos. 2. Obstaculizaría de ser revelado prematuramente la investigación en curso del gobierno de individuos no imputados. 3. Supondría un riesgo de publicidad perjudicial previo al juicio si se difunde públicamente. 4. Puede ser entregado con censuras más limitadas de lo que sería necesario de otra manera. Y 5. No tiene autorización de ser divulgado al público o divulgado más allá de lo que es necesario para la defensa de este caso penal. 2. Material sellado. Cierto material de revelación del gobierno, denominado aquí como material sellado, contiene información que identifica o podría conducir a la identificación de testigos que pueden ser objeto de intimidación u obstrucción o cuyas vidas, personas y propiedad, así como las vidas, personas y propiedad de sus seres queridos, estarán expuestas a un riesgo de daño en ausencia de las medidas de protección que se establecen aquí. Nota al pie 1. Cualquier material que contenga información identificatoria de cualquier víctima y o testigo se considera como mínimo sellado, incluso si no está marcado como tal. Conforme a esta orden, las identidades de las víctimas y testigos no pueden hacerse públicas de una manera que identifique, o que razonablemente puede esperarse que identifique, a aquellas personas como víctimas y o testigos, en ausencia de aprobación previa del gobierno o una petición adicional a la Corte. Todos los nombres y otra información identificatoria de víctimas y testigos será censurada en documentos judiciales públicos. 3. Material de posesión exclusiva del abogado, entre paréntesis, PEA. Ciertos materiales en este caso suponen un riesgo concreto de afectar la privacidad o la seguridad de víctimas o testigos, o la confidencialidad de las investigaciones en curso. Material de revelación entregado por el gobierno a los acusados o a sus abogados que esté o bien 1. Designado en su totalidad o en parte como posesión exclusiva del abogado por el gobierno en correos electrónicos o mensajes a los abogados defensores. O 2. Que incluya numeración Bates u otra etiqueta que indique posesión exclusiva del abogado o PEA, será considerada material PEA. Cualquier material designado como material PEA será considerado asimismo material sellado. 4. Material de vista exclusiva del abogado, entre paréntesis VEA. Ciertos materiales en este caso suponen un riesgo más significativo de afectar la privacidad o seguridad de las víctimas, o la confidencialidad de las investigaciones en curso. Material de revelación entregado por el gobierno a los acusados o a sus abogados que esté o bien 1. Designado en su totalidad o en parte como vista exclusiva del abogado por el gobierno por escrito. O 2. Que incluye numeración Bates u otra etiqueta que indique vista exclusiva del abogado o VEA, será considerado material VEA. Cualquier material designado como material VEA será considerado asimismo material sellado. Por consiguiente, con causa justificada, se ordena lo siguiente. Revelación y manejo. 5.
El material de revelación no será divulgado por los acusados o sus respectivos abogados defensores, incluyendo cualquier abogado sucesor, entre paréntesis, la defensa, más que como se establece aquí, y será usado por la defensa exclusivamente para efectos de defender en esta acción judicial. Nota al pie 2. Las restricciones de la divulgación de los materiales cubiertos por esta orden comprenden la divulgación directa, entrega o uso de los materiales, así como la descripción de los materiales que transmita su contenido. La defensa no publicará ningún material de revelación en ningún sitio de Internet o sitio de red, incluyendo cualquier red social a la que tengan acceso personas distintas de las partes aquí nombradas, y no divulgará ningún material de revelación en los medios. 6. El material sellado pertinente a cualquier moción ante la Corte deberá ser presentado en un principio bajo sello, en ausencia de consentimiento del gobierno u orden judicial, y puede ser divulgado por los abogados defensores A. Los acusados. B. Personal de cuya conducta sean responsables los abogados defensores. Por ejemplo, personal empleado o contratado por los abogados que se necesiten para efectos de defender en esta acción. Y C. Potenciales testigos para efectos de presentar una defensa en esta acción judicial, a condición de que los abogados defensores hayan revisado esta orden con tales potenciales testigos y que a tales potenciales testigos se les haya proporcionado una copia de esta orden y hayan firmado y fechado el apéndice A de esta orden, sin una orden judicial adicional, tras obtener la firma en el apéndice A del potencial testigo, entre paréntesis, y del abogado del potencial testigo, si el material sellado se divulga o se discute con tal abogado, y a condición de que no se le permita a ningún potencial testigo, ni a ningún abogado del potencial testigo, revisar, manipular o estar en poder de otra manera de cualquier material sellado, fuera de la presencia de los abogados defensores o del personal de cuya conducta los abogados defensores sean responsables. Nota al pie 3. La información personal identificatoria de las víctimas, entre paréntesis, nombres, información de contacto, fechas de nacimiento, otra información personal identificatoria, etc., será censurada en todo material que ha de compartirse con el personal o potenciales testigos conforme a este párrafo. Los abogados defensores mantendrán una versión actualizada del apéndice A en sus archivos y presentarán cada 60 días una copia actualizada del apéndice A bajo sello y ex parte con la Corte. 7. El material PA recibido por los abogados defensores será guardado de manera segura por los abogados defensores y cualquier personal de cuya conducta sean responsables los abogados defensores. No estará en poder de los acusados, excepto en la presencia de los respectivos abogados de los acusados y de cualquier personal de cuya conducta sean responsables los abogados defensores, y no será divulgado de ninguna forma por los acusados, sus abogados o cualquier personal de cuya conducta sean responsables los abogados defensores, excepto como se establece aquí. 8. Todas las representaciones visuales, incluyendo cualquier fotografía, película, video, ilustración o imagen de conducta sexualmente explícita o desnudez, será designado como material PEA independientemente de si el gobierno la ha designado como tal. Según el criterio del gobierno, cierto material PEA que muestre conducta sexual explícita o desnudez y o que constituya contrabando puede ser designado material VEA o ponerse a disposición exclusivamente para su inspección en persona. Nota al pie 4. Todo el material de contrabando que constituya pornografía infantil o que muestre desnudez e involucre a menores será puesta a disposición exclusivamente para su inspección. 9. El material VEA recibido por los abogados defensores se mantendrá exclusivamente para su vista y la defensa no compartirá ningún material VEA o el contenido del material VEA con ninguna otra persona, incluidos los acusados, excepto por cualquier personal de cuya conducta sean responsables los abogados defensores. Otras cláusulas. 10. Esta orden no impide la divulgación de ningún material de revelación en ninguna audiencia o juicio que se celebre en esta acción judicial, ni a ningún juez o magistrado, para efectos de esta acción, pero, excepto en la medida en que se establezca lo contrario a continuación, no será divulgada o usada de ninguna forma en ningún litigio civil, mediación u otra resolución de disputa alternativa o privada. Todos los documentos deben cumplir con las cláusulas de protección de la privacidad de la sección 3509 del título 18 del Código de Estados Unidos, la regla 49.1 de las reglas federales de procedimientos penales, las reglas locales de este distrito, la política de privacidad del SF de este distrito y las cláusulas antes mencionadas. 11.
El gobierno ha advertido que la información que puede estar sujeta a revelación en este caso puede estar contenida en la información almacenada electrónicamente que el gobierno ha recibido, conforme a las órdenes de registro que se emitieron durante el curso de la investigación, de varios computadores, celulares, cuentas conectadas a Internet y otros dispositivos y medios de almacenamiento de datos. Con el consentimiento de todos los abogados, el gobierno está autorizado para revelarles a los abogados defensores la totalidad de dicha información almacenada electrónicamente que será considerada material PEA a menos que se designe de otra manera. 12. La designación del material del gobierno será vinculante en ausencia de una orden judicial que indique lo contrario. Las partes se reunirán y discutirán respecto de cualquier disputa sobre tales designaciones. Si las partes no pueden resolver las disputas tras reunirse y discutir, nada en este acuerdo limita a ninguna de las partes a solicitar la intervención de la Corte. El gobierno puede autorizar, por escrito, la divulgación de material de revelación más allá de lo que esta orden permitiría de otra manera, sin una orden adicional de esta Corte. 13. La defensa proporcionará una copia de esta orden a potenciales testigos y personas contratadas por los abogados a quienes la defensa pretenda divulgarles material de revelación con anticipación a tal divulgación. Tales personas estarán sujetas a los términos de esta orden si revisan dicho material. Los abogados defensores mantendrán un registro de qué información se le ha divulgado a cualquiera de estas personas en consecuencia con el párrafo 6, inciso C, antes mencionado. Excepto por el material de revelación que se haya incorporado al expediente en este caso, la defensa devolverá al gobierno o destruirá de forma segura o eliminará todo el material de revelación, incluyendo cualquier información almacenada electrónicamente dentro de los 30 días de la expiración del periodo de apelación directa de cualquier veredicto en el caso citado arriba, el periodo de apelación directa de cualquier orden que desestime cualquiera de los cargos en el caso citado arriba, y la concesión de cualquier moción hecha de parte del gobierno desestimando cualquier cargo en el caso citado arriba, en cualquier fecha que sea posterior, sujeto a la obligación de los abogados defensores de guardar archivos de sus clientes según las reglas de conducta profesional. Si el material de revelación es proporcionado a cualquier personal de cuya conducta los abogados defensores son responsables, o a potenciales testigos, los abogados defensores harán esfuerzos razonables para solicitar la devolución o destrucción de tales materiales. 15. Los materiales de revelación no pueden compartirse con ningún acusado o señalado que no haya sido aprehendido en esta acción judicial ni con ningún abogado de dicho acusado. 16. La defensa no proporcionará ningún material de revelación a ninguna persona extranjera o entidad, a excepción de que, sin perjuicio de lo establecido en este párrafo, la defensa puede proporcionar material de revelación a cualquier persona o entidad independiente de su nacionalidad, de cuya conducta sean responsables los abogados defensores, a cualquier potencial testigo independientemente de su nacionalidad, si tal divulgación tiene por fin presentar una defensa en esta acción judicial y en consecuencia con los párrafos 5 a 10 y párrafo 13 antes mencionados, y cualquier otra persona que la Corte autorice en casos puntuales. 17. Esta orden no restringe el uso del acusado o la divulgación de información almacenada electrónicamente u otro material de revelación que originalmente pertenecía al acusado. Retención de jurisdicción. 18. Las cláusulas de esta orden no se extinguirán al término de esta persecución penal y la Corte mantendrá la jurisdicción para hacer cumplir esta orden posteriormente al término de este caso. Así se ordena. Notas de la traductora. Precedentes legales y estatutos relevantes. Brady contra Maryland. Establece la obligación de la Fiscalía de revelar a la defensa cualquier información exculpatoria o favorable al acusado. Giglio contra Estados Unidos. Establece la obligación de la Fiscalía de revelar a la defensa cualquier información que ponga en entredicho la credibilidad de cualquiera de sus testigos. Ley Jenks, sección 3500 del título 18 del Código de Estados Unidos. Establece la obligación del gobierno de entregar a la defensa por escrito la declaración de un testigo para efectos del contrainterrogatorio. Sección 3509 del título 18 del Código de Estados Unidos. Establece los derechos de los menores que son víctimas o testigos en un proceso federal. Regla 16 de las Reglas Federales de Procedimientos Penales. Establece las normas que rigen el descubrimiento o intercambio de evidencia previo al juicio entre las partes durante un proceso penal federal. Regla 49.1 de las Reglas Federales de Procedimientos Penales. Establece los resguardos que han de tomarse para proteger la privacidad de individuos en documentos presentados ante la Corte. Misceláneas. SF, acrónimo de Electronic Case File, que significa expediente electrónico del caso. Ex parte,
Se refiere a una acción iniciada por una de las partes sin la participación o el conocimiento de la parte contraria. Los invito cordialmente a compartir este video y a comentarme abajo todas sus inquietudes y preguntas, porque como en mi canal discuto temas tan delicados como es el abuso sexual infantil, el algoritmo de YouTube es menos propenso a recomendar mi contenido orgánicamente, así que cuento con todos y cada uno de ustedes en la audiencia para poder llegar a quienes quieran mantenerse informados sobre este caso.